Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. Les saluda su hermano Gustavo Castillo. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción para el estudio de las profecías del libro de Daniel y el Apocalipsis. A fin de despertar el interés en la investigación de las profecías, me voy a permitir citar algunos comentarios de la escritora norteamericana Elena White en su libro Hechos de los Apóstoles. Dice lo siguiente: Daniel es un libro cerrado, Apocalipsis es un libro abierto. El primero es una profecía, el otro una revelación. Apocalipsis es el complemento del libro de Daniel. El estudio del Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel y ambos libros presentan instrucciones de suma importancia concernientes a los eventos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él están reveladas las cosas profundas de Dios. El Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen al pasado. Otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Y otras revelan los triunfos y las alegrías de los redimidos en la tierra nueva. Iniciaremos el estudio del Apocalipsis apropiándonos de la bendición registrada en el versículo 3 del capítulo 1. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A Juan, el discípulo amado, le fue revelado el Apocalipsis. Entonces, inicialmente, vamos a hacer unos comentarios acerca de Juan. Juan se distingue de los otros apóstoles como el discípulo al cual amaba Jesús. Eso lo encontramos en San Juan, capítulo 21, el verso 20. Nos parece entonces que Juan gozó de un grado preeminente de la amistad de Cristo y recibió muchas pruebas de la confianza y el amor del Salvador. Juan fue uno de los 3 a los cuales le fue permitido presenciar la gloria de Cristo sobre el monte de la transfiguración. Así también su agonía en el Getsemaní. Y fue a él a quien nuestro Señor confió la custodia de su madre en aquellas últimas horas de angustia sobre la cruz. Pero revisemos algunas facetas de la vida de Juan cuando fue llamado y cómo fue transformado por la gracia del Salvador. En un inicio, Juan, como muchos de nosotros, no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su postrera experiencia en compañía del Señor. Tenía defectos graves. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Era impetuoso, orgulloso, pretencioso, ambicioso del honor. Tenía mal genio, deseos de venganza, espíritu de crítica. Todo esto se encontraba inicialmente en el discípulo amado. Pero debajo de todo ello, el Maestro Divino discernía un corazón ardiente, sincero y amante. Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba: la hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. Los defectos del carácter de Juan se manifestaron en algunas ocasiones. Vamos a revisar 3 textos bíblicos
El primero está en Lucas capítulo 9, verso del 51 al 56. Leamos. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En esta oportunidad, los discípulos sabían que el propósito de Cristo era beneficiar a los samaritanos con su presencia, pero la frialdad, los celos y la falta de respeto mostrados a su maestro llenaron de sorpresa e indignación. Santiago y Juan especialmente se disgustaron. En su fervor dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Se sorprendieron al ver cómo Jesús quedó apenado por sus palabras, y todavía más sorprendidos cuando esta reprensión llegó a sus oídos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Los dos hermanos debían reconocer que Cristo no obliga a los hombres para que le reciban. Procura en todo momento ganarlos por medio de la revelación de su amor. Si bien el Señor no puede admitir un rival en el alma, ni aceptar un servicio parcial, Él desea tan solo un servicio voluntario, la entrega gozosa del corazón por el impulso del amor. Vamos a ver otra ocasión. El texto está en Mateo 20, del versículo 20 al 23. Dice la Escritura lo siguiente: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, reprendiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En esta ocasión, Santiago y Juan presentaron por medio de su madre una petición que Cristo, para solicitar que les fuera permitido ocupar los más altos puestos de honor en el reino. La madre, codiciando con sus hijos el puesto de honor en ese reino, dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero el Salvador les contestó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Sabiendo que sus palabras misteriosas señalaban pruebas y sufrimientos, con todo le contestaron confiadamente: podemos. Santiago y Juan iban a ser partícipes con su maestro en el sufrimiento, en verdad. El uno destinado a una muerte prematura por la espada. El otro seguiría a su maestro en trabajos, vituperio, persecución por más tiempo que los demás discípulos. Mas el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, continuó Jesús, no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús entendió el motivo que impulsó el pedido y por ello reprendió la soberbia y ambición de sus dos discípulos. Les dice: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos?
y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Por medio de esta experiencia, les enseñó que el reino de Dios no se obtiene un puesto por medio del favoritismo, no se gana ni es otorgado por medio de una gracia arbitraria. Es el resultado del carácter. Vamos a ver otro texto bíblico en Marcos 9, del 38 al 41. Dice la palabra de Dios: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En esta oportunidad, durante sus primeros trabajos evangélicos, Santiago y Juan encontraron a uno que, si bien no era reconocido como seguidor de Cristo, echaba demonios en su nombre. Los discípulos prohibieron al hombre hacer tal cosa, creyendo que procedían correctamente. Pero cuando presentaron el asunto delante de Cristo, Él los reprochó, diciendo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ninguno que mostrase de alguna manera amistad con Cristo debía ser rechazado. Los discípulos no debían albergar un espíritu mezquino y exclusivista, sino más bien manifestar la misma amplia simpatía que habían visto en su maestro. Santiago y Juan habían pensado que al detener a este hombre tenían en vista el honor del Señor, pero comenzaron a ver que habían manifestado celo por sí mismos. Reconocieron su error y aceptaron la reprensión. Todas estas lecciones impartidas por Cristo, al recalcar la mansedumbre, la humildad y el amor como esenciales para crecer en gracia e idoneidad para su obra, eran del más alto valor para Juan. Atesoraba cada lección y procuraba constantemente poner su vida en armonía con el ejemplo divino. Juan había comenzado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa mundana y el poder que le habían enseñado a esperar, sino la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La profundidad y el fervor del afecto de Juan hacia su maestro era el resultado del amor de Cristo hacia él, porque Cristo le amó primero. Juan deseaba ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. Dijo: la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Juan conoció al Salvador por experiencia propia. Las lecciones de su maestro se grabaron sobre su alma. Cuando él testificaba de la gracia del Salvador, su lenguaje sencillo era elocuente por el amor que llenaba todo su ser. A causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba estar siempre cerca de él. El Salvador amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con Cristo y mediante él las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas al pueblo. Jesús ama a aquellos que representan al Padre, y Juan pudo hablar del amor del Padre como no lo pudo hacer ningún otro de los discípulos. Reveló a sus semejantes lo que sentía en su propia alma, representando en su carácter los atributos de Dios,
La gloria del Señor se expresaba en su semblante. La belleza de la santidad que le había transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo. Y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro. A través de estos comentarios hemos visto acerca del apóstol Juan. Les invito para que en el próximo estudio analicemos el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Muchas gracias.